Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema ¿cómo dejar de confundir lo que nos pasa con lo que somos? Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy quiero hablaros de una idea poderosa que descubrí en el libro Una nueva tierra de Eckhart Tolle. Un libro que os recomiendo profundamente, especialmente si estáis en un momento de cambio sobre todo interior, o simplemente queréis comprender mejor el papel del ego en la vida cotidiana. Este libro explora cómo el ego, esa voz que llevamos dentro, nos mantiene atrapados en patrones de pensamiento que no nos permiten experimentar la vida tal como es. En uno de sus capítulos, El soñador y el sueño, hay una enseñanza que me marcó bastante. La realidad no es el mundo de las formas, sino nuestra pura conciencia. ¿Y qué significa esto? Significa que lo que solemos llamar mi vida, los logros, los problemas, el pasado, el futuro, incluso nuestras propias emociones, no es lo que realmente somos. Todo eso son formas, y las formas cambian. Todo lo que pertenece al mundo de las formas es pasajero, efímero. El cuerpo, los pensamientos, las situaciones, los roles que desempeñamos, todo eso viene y va. El problema aparece cuando confundimos nuestra identidad con esas formas, cuando creemos que somos el dolor que sentimos, el éxito que logramos, la historia que nos contamos. Pero en realidad, lo que somos está más allá de todo eso. Meditar es precisamente volver a esa verdad, reconocer que somos la conciencia que observa, no lo que está siendo observado. No se trata de desconectar del mundo, sino de conectarse con algo más profundo y más estable, con ese espacio interior que siempre está presente, aunque a veces nos olvidemos de ello. Ese espacio silencioso, quietud, que no necesita que todo vaya bien para estar en paz. Cuando meditamos, no buscamos dejar la mente en blanco o tener experiencias extraordinarias. Solo queremos recordar quiénes somos más allá de las formas. Y eso se hace estando presentes, aquí y ahora. El ego vive en el pasado o en el futuro. Se alimenta de lo que ya pasó o de lo que podría ocurrir. Pero nuestra conciencia solo vive en este instante. Por eso, cada vez que detenemos el ruido de la mente y volvemos al momento presente, estamos saliendo del sueño del ego y despertando a la realidad. Y esa realidad no es espectacular ni ruidosa, es simple, es silenciosa, pero es poderosa, porque desde ahí, desde esa conciencia pura, nace todo lo demás: la creatividad, la compasión, la alegría, la claridad y la verdadera libertad. Así es que la próxima vez que nos encontremos con esa sensación de estar perdidos, abrumados o simplemente exhaustos de perseguir algo, os invito a hacer una pausa, de detenernos un instante, de cerrar los ojos con suavidad, intentar una breve meditación, quizás de tan solo 30 segundos. Dirigimos nuestra atención plenamente a la respiración. Este simple acto
nos permitirá regresar a nuestro auténtico yo, en lugar de seguir la voz del ego, que con frecuencia nos arrastra a una ansiedad que no necesitamos. Y recordamos siempre esta verdad fundamental, que no somos lo que nos sucede, somos la conciencia que observa. Muy bien, y ahora vamos a hacer una meditación guiada y vamos a buscar un sitio donde vamos a estar cómodos. Puede ser sobre una silla sentados, puede ser sobre una alfombra, sobre un cojín, y vamos a mantener la espalda muy recta, relajada al mismo tiempo, pero muy recta. Y vamos a bajar la música, como hemos estado haciendo, y vamos a cerrar los ojos suavemente y vamos a llevar la atención a nuestra respiración. Y eso significa observar nuestra respiración, sentir nuestra respiración, cómo la respiración entra y cómo sale de nuestro cuerpo. Y yo voy a intentar estar callada para que podáis hacer vosotros mismos el ejercicio. Y si os despistáis, no os preocupéis, el ejercicio es justamente ese, volver a la respiración con amabilidad. Recordamos que esto es un ejercicio, es entrenar nuestra mente. Y vamos a meditar por unos minutos. Vamos a intentar estar súper centrados y como Eckhart Tolle dice, incluso una meditación de 30 segundos nos puede hacer volver al momento presente, a practicar estar en el presente. Vamos a inspirar y a expulsar el aire y sentimos esa respiración. No tenemos que respirar de ningún modo concreto. Si estamos más estresados hoy, nuestra respiración será más agitada y si estamos más tranquilos, será más calmada. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Y si algún pensamiento aparece o emoción, simplemente notamos que está ahí, pero no nos enganchamos a ella.
Sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y nos preguntamos, ¿quién observa? Nuestra conciencia, nuestro verdadero yo, esa conciencia de la que habla Eckhart Tolle, que es quietud. Seguimos sintiendo la respiración, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y vamos a intentar conectar con esa quietud que observa nuestra respiración. Y si no podemos, no pasa nada. Seguimos centrados en sentir la respiración. Y seguimos enfocados en sentir cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y vamos a preguntarnos de nuevo, ¿quién observa? ¿Cómo sé que estoy sintiendo la respiración? Y vamos a intentar conectar con esa conciencia que es la que observa. Esa conciencia que es quietud, pura quietud. Esa conciencia que no juzga ni critica, donde solo hay paz, solo hay quietud. Y seguimos sintiendo la respiración. Volvemos a sentir cómo el aire entra y cómo sale. Y cuando estéis preparados, vamos a abrir suavemente los ojos y vamos a observar los objetos que tenemos enfrente de nosotros
y gracias por acompañarme hoy en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.